Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy voy a intentar la apertura de este candado Tesa. Es un candado que me envía Adrián León. Muchas gracias Adrián por este candado, me encanta. Es una pasada, es muy grande. Viene con un cilindro Tesa T5 modificado. Esta sería la llave. Funciona perfectamente. Os muestro la codificación de la llave. Como veis, tiene varios cortes a cero y el primero es muy largo. Es una codificación que no se puede conseguir con los pernos normales comerciales de un T5. Y viendo la llave te predispone originalmente, por lo menos a mí, a intentar llevar los pernos a estas alturas. Y eso es un gran error porque se complica bastante la apertura. Intentando abrirlo, por casualidad consigo abrirlo de otra manera, mucho más rápida y sencilla, y es la que voy a intentar utilizar hoy. Vamos a intentar abrirlo y si lo conseguimos lo desmontamos y vemos lo que ha puesto Adrián dentro. Está cerrado. Utilizaré este tensor casero y esto está mal, ahí. Y este gancho corto del set de clon. Vamos allá, de adelante a atrás, tensión alta, primero nada, segundo nada, tercero nada, cuarto nada, quinto pide, a ver, ahí hace un clic, vuelvo al primero pide, hace un ligero clic, segundo pide, hace un clic, primero pide de nuevo, un clic, segundo pide, un clic, típico retoque de los Tesa T5, primero parece colocado, segundo colocado y al tocar el tercero, nada más tocarlo, abriría. Vamos a desmontarlo y vemos lo que lleva dentro. Estrenamos bandejita. Ahí estaría. Vamos a quitar el clip. Vamos cortos de batería, esperemos que aguante. Ahí está. Ahí. Ahí estaría los pernos. Vamos a ir sacándolos y vemos lo que lleva. Ahí el primer perno es un perno muy largo, lleva una lenteja y en realidad, como veis, tiene los bordes planos, luego sería un contraperno utilizado como perno. El segundo es un perno aserrado.
El tercero es un perno aserrado también. El segundo parece un original de un Tesa T5 y el tercero parece un perno que no es del Tesa T5 y que le han hecho la aserradura manualmente. El cuarto también aserrado, que no es original del T5, y el quinto también aserrado. No son originales porque son muy cortos, excesivamente cortos, y como veremos luego, metiendo uno de estos pernos y el contraperno, quedan por debajo de la línea de corte los dos juntos. Vamos a sacar los contrapernos. A ver si quiere enfocar. Ahí. El primero es un contraperno de T5 típico con los extremos biselados. En segundo lugar hay dos contrapernos. Uno es un contraperno típico del T5, el original, y el otro es una lenteja bastante ancha. Epa. A ver si da tiempo a montarlos en el rotor y vemos por qué. En la tercera posición tenemos un contraperno del T5 con los extremos biselados y otra lenteja. En la cuarta posición tenemos otro contraperno del T5 y un perno normal, contraperno normal, perdón. No sé dónde ir a parar. Ay, Dios mío. Aquí. Y en último lugar tenemos también un contraperno original del T5. Este está mal. Y un perno normal. Bien, voy a acercaros los pernos y contrapernos para que los veáis con mayor detalle. Aunque antes, a ver, ¿por qué ha colocado Adrián dos contrapernos? Si metemos, por ejemplo, el tercero, el perno, vaya, el perno, el contraperno del T5, lo que sucede es que queda, a ver si se ve, queda por debajo de la línea de corte. Él ha colocado otro contraperno ahí que impediría la apertura. Ha llevado la misma idea en todos los alojamientos. La razón yo creo que es que te invita con la llave a elevar mucho los pernos en las posiciones tercera, cuarta y quinta, y así entran en juego estos contrapernos con los extremos biselados que se pasan muy fácilmente. Pero con todos estos pernos se puede conseguir la apertura, como hemos visto, de una manera más sencilla. Os acerco los pernos y contrapernos, colocaré fotos en la descripción del vídeo como hago habitualmente. A ver si enfoca ahí. Este perno, es el único que tendría el extremo biselado y es el original de T5, y estos serían pernos normales con una serradura. Estos 5 son los contrapernos con los extremos biselados y estos serían pernos normales. En primer lugar lleva una lenteja y como perno un contraperno plano que se acaba de caer por ahí. Bueno, pues esta habría sido la apertura. Muchas gracias, Adrián, por el candado y el cilindro. Es un cilindro muy interesante y un candado precioso. Y a los demás, muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.